Hola mis masters creativos. Hoy quiero enseñarles la forma más fácil y rápida de hacer un background infinito o un fondo sin fin para cualquiera de sus creaciones. Comencemos. Bueno, aquí tenemos el objeto con el cual vamos a trabajar. En este caso se trata de un mockup de una taza. Como vemos, está simplemente sobre el background blanco que viene por defecto. Entonces vamos a ponerle un poquito más de realismo y vamos a agregar una capa nueva que vamos a rellenar del color que necesitemos para nuestro proyecto. En este caso yo voy a utilizar un color azul o un turquesa, pero ustedes escogen obviamente el color que necesiten de acuerdo a su proyecto. Para rellenar la nueva capa con el color que seleccionamos, damos clic en Alt y la tecla Backspace o borrar. Ahora vamos a agregar un ajuste de capa con un ajuste de niveles y le agregamos un poquito más de luz a este color, moviendo el puntero de los blancos hacia la izquierda. Utilizamos ahora la herramienta de degradado. Damos clic acá, verifiquemos que esté de blanco a negro y que se encuentre la opción de degradado radial. Trazamos una línea con esta herramienta desde la esquina superior derecha hacia el centro y vemos como inmediatamente da el efecto de luz que viene desde el lado derecho. Añadimos ahora otro ajuste, en este caso un ajuste de curvas, y vamos a realzar los tonos medios moviendo un poquito esta curva así. Perfecto. Tal vez no es muy evidente en este momento, pero ya de alguna manera va tomando forma nuestro background. Escogemos nuevamente la herramienta de degradado y trazamos en este caso una línea del centro hacia la esquina superior izquierda. Voy a darle un poquito más de intensidad aquí a los tonos medios y ya empezamos a ver un poquito más que se va dando el efecto de luces y sombras en la parte posterior. Ahora vamos a agregar la línea que nos va a dividir la parte inferior de la parte posterior del fondo del background. Entonces para esto seleccionamos los dos ajustes que hicimos, las dos capas, y las agrupamos en esta carpeta con la herramienta de selección rectangular. Vamos a seleccionar esta zona de nuestro proyecto más o menos en la base de la taza, está ahí, y hacemos una máscara al grupo. Vemos cómo aparece de una vez la línea divisoria de la parte posterior e inferior, pero está muy marcada. Entonces para lograr el efecto de difuminado o para que se unan las dos áreas, movemos este feather, no sé cómo se dice en español, de tal manera que se integren las dos áreas, la parte inferior con la parte posterior del background. Entonces cuadramos, miramos cuál es el valor que más nos sirve, vamos cuadrando poco a poco. Me parece que de esta forma se ve bien por el momento, y vamos entonces ahora a agregar una nueva capa para ver cómo se ve nuestro trabajo en otro color. Selecciono este color y relleno la capa oprimiendo las teclas Alt y Backspace en el teclado.
Vemos, observamos cómo se ve con este color. Aquí podemos jugar con la intensidad de los tonos y la saturación de los tonos. De esta manera podemos ir variando la tonalidad de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Jugamos con estos valores de acá, de tono y saturación, y podemos obtener prácticamente un background en el color que querramos. Así vamos viendo que ya va tomando forma el background infinito. Sin embargo, podemos observar que la taza se ve como si estuviera flotando, se ve muy irreal, no tiene ningún tipo de sombras. Para solucionar esto vamos a agregar una capa que quede encima de los ajustes y debajo de la taza, y con la herramienta de selección elíptica vamos a hacer un círculo más o menos del tamaño de la taza o así. Cuando tenemos seleccionado, lo vamos a rellenar con un tono gris. Seleccionamos el tono y oprimimos las teclas Alt y borrar o Backspace. Creo que este tono de gris está muy claro. Voy a utilizar un tono mucho más oscuro como este. Nuevamente selecciono el color y Backspace, Alt y Backspace de nuevo, o Alt, borrar, y listo, tenemos el gris que necesito. Ahora tengo que cambiarle la forma de la elipse. Para eso con las teclas Control T voy a modificar el tamaño y la forma del círculo. Cuando muevo estos puntos sin oprimir la tecla Shift, se va a agrandar en todas direcciones, pero si oprimo la tecla Shift vemos como solamente una parte del círculo se puede modificar. Aquí estoy modificando esta parte utilizando la tecla Shift y oprimiendo o deslizando en el nodo que yo quiero modificar. Si quiero modificar el tamaño total de la forma, simplemente doy clic en el nodo y deslizo hacia donde quiera. Entonces voy a aplicarle un filtro de desenfoque. En este caso va a ser un desenfoque gaussiano. Entonces voy a filtros y desenfoque gaussiano y voy mirando el valor que más me sirva para lo que estoy buscando. Empiezo a jugar con este valor y vamos mirando poco a poco cuál es el valor que me sirve. Aquí se me fue muchísimo, voy a disminuirlo un poco. Creo que así puede estar bien. Y ahora le cuadramos el valor a la opacidad para que se vea mucho más realista esta sombra. Creo que la taza se encuentra muy arriba. Voy a moverla un poco hacia abajo junto con la sombra. Ahí creo que se encuentra bien posicionada. Movámoslo un poquito más para allá. Listo. Y de esa forma ya tenemos una de las sombras. Sin embargo, vamos a cuadrarle más la opacidad aquí. Siento que está muy alta. Yo creo que así se puede dejar. Creo que voy a agregarle otra sombra para crear un efecto más realista. Entonces aquí añadimos una nueva capa que nos quede encima de la sombra anterior. Y esta vez lo voy a hacer manual. Voy a escoger la herramienta de pincel. Selecciono un pincel suave, puede ser este, y ajusto el tamaño presionando la tecla de corchete, más o menos así.
verifico que el color sea un gris oscuro y más o menos este color, yo creo, y la opacidad aumento el tamaño un poco y listo. Doy un pequeño rayón, digamos, con el pincel y eso nos da un nuevo efecto, otra nueva sombra. Le nivelamos la opacidad, le voy a bajar la opacidad un poco porque está muy oscura. Listo. De esta manera obtenemos un efecto mucho más realista, porque como sabemos, en un estudio fotográfico hay luces que vienen en varias direcciones y por lo tanto se crean varias sombras. Listo, ahora quiero ver cómo se ve nuestro proyecto en un fondo más neutro, digamos con un gris, que es la sensación de que el background es blanco. Entonces selecciono el tono gris que deseo, agrego una nueva capa primero y selecciono el tono gris, un tono claro, y con la tecla Alt y borrar o Backspace relleno la capa y esto es lo que obtenemos. No sé, pero siento que aún se encuentra muy marcada la división entre las dos áreas. Entonces para esto voy a la carpeta donde tengo los grupos de ajustes y voy a disminuir acá o aumentar el efecto de feather para que sea un poquito más tenue la transición entre las dos áreas. Creo que así se ve muchísimo mejor, mucho más real. Bueno, ahora voy a agregarle otra sombra en la base del pocillo, teniendo en cuenta que viene una luz del lado superior izquierdo. Entonces para esto selecciono esta zona con la herramienta de selección elíptica, es más o menos la base del pocillo, y en una capa que va a estar ubicada en medio de las sombras anteriores voy a rellenar esta selección con un color negro, tecleando Alt y Backspace. Vemos que ya se me rellenó y voy a agregar un efecto de desenfoque, en este caso de movimiento. Cierto, primero debo deseleccionar esta zona. Entonces con Control D deselecciono y nuevamente aplico el efecto de desenfoque de movimiento. Voy a buscar aquí el ángulo que más me conviene. Damos aquí clic en este arito de tal forma que logremos conseguir el ángulo que más nos conviene dependiendo de la luz que cae sobre el objeto y de la luz del entorno. Yo creo que un -2 me sirve en este caso, doy OK y ahora voy a ajustar el tamaño de mi sombra. Para esto oprimo la tecla Control T, manteniendo seleccionada la tecla Shift voy moviendo de este lado solamente, más o menos por acá, y de este lado nuevamente oprimo Shift y también ajusto el tamaño. Creo que así está bien. Y ahora le bajo la opacidad. Vamos a poner una opacidad bastante bajita, más o menos de este valor, me puede servir en este caso, un poquito más, y listo. Ya tenemos 3 sombras que me hacen ver que la taza o el objeto se encuentra en realidad sobre una superficie. Ahora quiero agregarle, o no sé si ustedes quieran agregarle más
realismo a esto, y para ello vamos a hacer un reflejo de la taza. Seleccionamos o nos ubicamos en la capa donde se encuentra el objeto, la taza, y damos control J para duplicar el objeto. Nos dirigimos ahora a edición, vamos a transformar y vamos a girar el objeto de forma vertical de esta manera. Vemos que la taza que habíamos copiado se encuentra sobre la taza que ya existía, la ubicamos en la parte inferior, y luego que la tenemos más o menos en la posición, cambiamos el orden de las capas para que esta copia de la taza me aparezca detrás o debajo de la taza original. Listo, ahora voy a hacerle el difuminado, el degradado al reflejo. Para eso agrego una máscara de capa acá, y con el pincel, yo lo voy a hacer de forma manual, con el pincel, un pincel suave, este me puede servir. Verifico que el color negro esté en la parte frontal y que yo esté ubicado sobre la máscara, y empiezo de forma manual a borrar el reflejo que se está haciendo sobre esta superficie. Ajustamos los valores de opacidad del pincel que necesitemos y manualmente vamos borrando de abajo hacia arriba el reflejo que se ve de la taza. Aquí nos podemos dar cuenta que el reflejo está mal, esta forma no coincide con la realidad, así no se vería un reflejo de esta forma de la taza. Entonces vamos a corregir esto. Para eso nos ubicamos en el reflejo, en la capa donde se encuentra el reflejo, que creo que es esta, y nos vamos a aplicar un filtro de licuado. Una vez que estamos dentro del panel de licuado, ajustamos el tamaño de la imagen y del pincel. Vamos a utilizar esta herramienta, no recuerdo el nombre en este momento, me disculpan. Ajustamos el pincel y deslizamos el reflejo hacia abajo de tal forma que más o menos coincida con la forma que debería tener en la realidad, que es más o menos esta. Ustedes cuando trabajen en su proyecto tienen que hacerlo de una forma muchísimo más real. Por esta vez vamos a dejarlo así. Vamos a disminuirle la opacidad al reflejo para que no se vea tan brillante y se vea mucho más real. Y listo, yo creo que esa es la opacidad indicada. Vamos a subirle un poquito más y listo. Tenemos ya nuestra taza con su reflejo en un background infinito o un fondo sin fin. Vamos a ver qué tal se ve en otro color. Aquí vemos que resalta mucho más el reflejo por el tono que escogimos, y aquí también en este color se ve mucho más el reflejo. Eso, podemos ajustar la opacidad de acuerdo al tono que necesitemos. Aquí vemos cómo se vería en un tono completamente blanco, que no tampoco coincide mucho con la realidad. Y así era como teníamos inicialmente nuestra taza, y así es como quedó, con su fondo infinito y el reflejo. Como pudieron darse cuenta, bastante fácil hacer backgrounds infinitos en Photoshop. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like. No olviden suscribirse en mi canal para más videos como este. Activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Chao, creativos.